primero de todo, gracias por este ratito de estar aquí. Creo que va a ser muy interesante la entrevista que vamos a hacer. Ahora estamos esperando que vayan entrando compañeros y ahora empezaremos en breve. Comentaros que cualquier cosa, veo que sí, algunos ya estáis escribiendo en el chat, cualquier cosa que queráis comentar, pues podéis comentar aquí en el chat y luego resolveremos algunas preguntas, dudas que tengáis para Josep y para Meritxell, que ya los tenemos aquí presentes. Comentaros también, bueno, algunos nos conocéis de anteriores ediciones, pero para los que no, somos Gerard Ribot y Núria Vilchez, arquitectos de profesión, y aquí en Debus estamos para poder enseñaros cómo funciona un estudio de arquitectura, cómo llevamos, ¿no?, este día a día, un estudio que funciona a día de hoy con más de 25 personas y en los cuales tenemos diferentes tipologías de proyectos. Y bueno, Debus nace un poco con la necesidad de querer abrir este mundo de la arquitectura, que somos un sector un poco cerrado, un poco, yo siempre digo, un poco rancio, ¿no? En el que no nos ayudamos mucho entre compañeros. Y de compartir experiencias también, sí, ¿no? compartir de compartir errores sobre todo y cómo solucionamos esos errores para intentar minimizar, ¿no?, esas piedras en el camino que todos nos encontramos durante nuestra evolución en nuestros estudios. Dudas que surjan, maneras de hacer. Ahí la verdad que a nosotros nos hubiera gustado en nuestros inicios el poder tener mucha información. Que algo que te facilite un poco, ¿no?, que te allane un poco el camino. Y que todos esos problemas que te vas encontrando, pues tengas a alguien que te los vaya solucionando. Y nada, y hoy vamos a empezar, ¿no?, en esta fase de la tercera edición que vamos a hacer en Debus, con esa entrevista con compañeros que ellos sí que nos ayudamos muy mutuamente, con The Room Studio, que tanto Gerard como yo los admiramos muchísimo. Son un gran estudio, compartimos ciudad aquí en Barcelona y la verdad que es una ilusión tenerlos aquí. Nada más coger el teléfono, nos dijeron que sí, que encantados de estar aquí. Así que estamos súper contentos de que podáis escucharles y que ellos también nos puedan explicar quiénes son y cómo ha evolucionado su estudio. La idea hoy es un poco que podáis conocer de una manera más personal, que no es habitual, a Meritxell y a Josep, que son el alma mater de Room Studio, que es absolutamente un estudio de interiorismo de absoluta referencia, con unos proyectos fantásticos, pero también con una manera de gestionar el estudio detrás fantástica, que realmente es lo que nos gusta explicar y es lo que intenta Debus explicar. No puedes llegar a grandes proyectos, no puedes llegar a que el despacho evolucione y a llegar a grandes clientes si la base detrás de la máquina, más de la parte más de la gestión empresarial, no funciona. Es imposible. Entonces, sobre todo hoy nos gustaría que conocierais en profundidad y en una parte más íntima, ¿no?, que la verdad es un lujo que ellos nos permitan abrir las puertas de su estudio y explicar sus intimidades de cómo empezaron y cómo hacen las cosas. Es un auténtico lujo que quieran compartirlo con nosotros, sobre todo esa parte empresarial que les ha permitido hacer estos grandes proyectos, que es la parte más visible. Yo les he pedido también a mi equipo que me escriban aquí, porque son tantos. Son un despacho que han ganado el London Design Awards de 2025 y 2024, el premio My Neolith Project, el International Design Architecture Awards, el SBIT International Interior Design Awards, la mención honorable del IDA Design Awards, el IF Design Awards. Es decir, tienen una barbaridad de premios porque realmente son muy buenos interioristas, pero además son muy buenos gestionando su estudio. Nada, lo que queremos es que los conozcáis, que os pueda servir de inspiración, que ellos también, les pediremos hoy que nos lo expliquen, partieron un momento de cero, seguramente que estaban ellos dos, es decir, el punto de partida es común para todos nosotros y muchos de vosotros os podéis encontrar en un momento 0, en un momento 1 o en un momento 1500 como The Room Studio, pero todo el camino es común, siempre todos partimos de cero y que hay una posible evolución y que los despachos pueden llegar a ser muy rentables, muy gratificantes, pero sobre todo con grandísimos proyectos, que es realmente lo que nos lo pasamos bien. Sí, nos sentimos muy identificados con ellos, ¿no?, porque también han empezado, han crecido muchísimo, tienen grandes clientes y la verdad que es un lujo tenerlos hoy aquí. Y están en una evolución constante también y una innovación y que constante. No tienen techo, que siempre quieren crecer, seguir hacia adelante, y eso también creo que aquí en España nos pasa un poco, que nos ponemos siempre techos limitantes y tenemos que pensar en ir más allá dentro de nuestras posibilidades. Pero ellos para mí son un ejemplo de hacer crecimiento. las cosas de una manera diferente, sobre todo, de cambiar las cosas. Así que... Bueno, nos callamos nosotros, ¿no?, que lo importante es conocer a Josep y a Meritxell de Room Studio. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien, expectantes de estar aquí, muy contentos. Y a nosotros nos gusta mucho compartir y más
si es vuestra petición, que también os admiramos muchísimo. Vosotros también sois un estudio de referencia y hacéis cosas muy interesantes, muy importantes y para nosotros pues colaborar es siempre un placer de estar aquí. Os agradecemos Gracias. mucho la facilidad que nos habéis dado en todo momento. Y nada, si queréis vamos directos un poco al fondo de la cuestión de hoy, de conoceros un poco más íntimamente y cómo habéis funcionado. Y a mí, primeramente, me gustaría preguntaros por esos inicios, ¿no? ¿De dónde parte de Room Studio? ¿Cómo empezáis? ¿Cuáles son esos retos? Sobre todo, esos errores que os hicieron tirar 3 pasos adelante y que después tuvisteis que volver a caminar hacia adelante. Que nos expliquéis un poco cómo empezáis y desde dónde parte de Room Studio. Bueno, también gracias por invitarnos, también por mi parte. Y con esta introducción, a ver, decirte que hasta yo tengo ganas de escucharme a mí mismo a ver qué digo. Es la realidad, es la realidad. Entonces, a ver, nosotros, mira, te diré una cosa, que la hemos cagado tanto, o sea, que tanto, que hasta nos hemos acostumbrado a perder ese miedo a cagarla porque hemos hecho todo lo contrario de lo que todo el mundo nos decía. Y eso yo creo que supongo que al inicio fue lo que bueno, la ignorancia dice que mueve montañas y nosotros éramos puros ignorantes que cuando empezábamos no teníamos ni YouTube, ni teníamos mentorías, ni teníamos absolutamente nada. No tenemos, yo soy de una familia que mi familia eran tintoreros de 3 generaciones. Meritxell tampoco viene de familia ni de arquitectos ni de interioristas, nunca hemos estado rodeados, no nos ha ayudado nadie, así que todo lo hemos hecho nosotros y lanzándonos, o sea, no hay más. Perder el miedo supongo, al ser joven, al ser un poco radical, no sé cómo decirlo, de tirar para esa inconsciencia positiva, ¿no? Yo digo muchas inconsciente, veces. sí, inconsciencia. También yo supongo que esto sí, tuvimos la gran suerte de vivir la etapa, al menos yo, lo que nos dio el bagaje fue al inicio, cuando yo acabé los estudios en el año 99. Entonces, todo lo que es el boom inmobiliario, bueno, yo en particular, empecé a trabajar como arquitecto técnico y, bueno, cogí una experiencia brutal a nivel de dirección de obra, dirección, todo. Menos de gestionar cosas. Eso te Obras enseña. gestionaba obras, pero despachos, oficinas, nada, absolutamente nada. Y entonces fue un poco cuando empezamos ahí Claro, Meritxell empezó a trabajar en un estudio de arquitectura, ¿no? En esa época. Sí. Allí se gestionaba todo, ahí sí. todo protocolarizado, todo automatizado. Entonces, bueno, yo traía esta parte más de gestionar despachos más grandes y yo también necesitaba a alguien que gestionara. Y en ese sentido yo también necesitaba volar un poco sola y fue cuando dijimos, pues oye, lo probamos. Yo en esa época necesitaba a alguien y yo iba loco y perdido porque era autónomo, iba de obra en obra en moto no sé cuántos kilómetros por la autopista lanzado y tenía hasta ataques de ansiedad en esa época, me acuerdo. Y llegábamos a casa porque otra cosa, hay que decirlo, Meritxell y yo llevamos 25 años juntos, somos pareja, vosotros sois socios, no sois pareja, nosotros somos... Aunque todo el mundo dice que sí, pero no. Vosotros tenéis un plus de complicación más. Exacto. Entonces, en esa época, pues llegábamos a casa y yo le explicaba lo que yo hacía y ella me explicaba lo que ella hacía y yo decía, coño, si es que lo que necesito yo eres tú. Y tú quieres volar, necesito a alguien que vuela conmigo. Y fue justo ahí que dijimos, mira, oye, nos lanzamos, nos ponemos juntos, vamos a por todas y si algo pasa, algo ocurre, nos enfadamos o cualquier cosa, nos separamos profesionalmente y continuamos juntos. Hasta hoy. O no, hasta hoy. Este año es un gran año para nosotros porque hacemos 20 años que fundamos el estudio y bueno, y hasta el día de hoy y esperamos que estamos mucho tiempo más y con muchas novedades y bueno, y que cada año para nosotros es un reto y estamos ilusionados. Cada año es diferente. A mí me encanta que digáis que no venís, que nadie os ha regalado nada, que no tenéis una familia, que os han puesto 20 proyectos encima de la mesa, porque cuando tienes éxito las cosas te van bien, no sé si os ha pasado, pero que la gente se piensa que te caen los proyectos del cielo, que tienes a un contacto ahí que te va nutriendo de proyectos y no, y al final llegar aquí no es fácil y para mí tiene mucho mérito con lo que decís, que no habéis venido de nada, de no tener una familia o tener contactos directos y es importante.
Es más, y no solamente no vivimos una familia, sino que la mía iba muy en contra de esta parte creativa de la cual yo estaba convencida que era mi vida, mi pasión. Entonces yo tenía una familia muy en contra en esto, ¿no? Porque ellos no veían la creatividad como una manera de ganarse la vida, ¿no? Mi familia siempre ha sido más de, pues, de hacer o económicas o empresariales o carreras de... Algo serio, de verdad, ¿no? Algo serio. O sea, yo cuando les decía que quería ser interiorista era un tema tabú y eso a mí pues me puso las pilas. A un territorio. Yo supongo que somos un poco radicales en esto, que cuando alguien nos dice no podrás, es cuando Venga. decimos vamos para ello, porque si dicen que no se puede, al final te das cuenta que es el reflejo de los miedos de cada uno, ¿no? Es como la ley del espejo, que cada uno refleja sus miedos en la persona que te delante. Lo hace con su buena intención, pero se está reflejando a sí mismo. Y es en ese momento cuando dices, ostras, si te están diciendo que no lo hagas, es porque hay mucha gente que no lo hará. Y es en ese momento que dices... A mí me dijeron una frase cuando estábamos emprendiendo, a mí no tanto, pero decían, no juguéis a ser empresarios, que esto al final más vale que seáis un oficio, que seáis funcionarios, que no os compliquéis la vida. O sea, que al final en este mundo, el tener una empresa, el tener un estudio, a nosotros, a mí cuántas veces nos han dicho, pero ¿qué hacéis teniendo tantas nóminas? Subcontratarlo todo y claro, nosotros... No tenéis responsabilidades ni cargas. Sí, pero ¿por qué os liáis? ¿Por qué hacéis más servicios? ¿Pero por qué os complicáis tanto la vida? Aquí tenemos mucho lo que decía antes, esa mentalidad, ¿no? De no pensar en grande y no querer crecer más. Y aquí yo creo que en nuestro sector pasa muchísimo. Muchísimo. En un mundo tan competitivo como el interiorismo, en una ciudad como Barcelona, que ahora a lo mejor ha cambiado un poco, pero que se caracteriza por tener buen diseño, buenos diseñadores, buenos artistas, etcétera, etcétera. ¿Cómo conseguís diferenciar a The Room Studio en ese mar de oportunidades que puede tener un cliente? ¿Qué diríais que es vuestra diferencia? ¿Qué percibe un cliente cuando viene de Room Studio que no percibe en la competencia? A ver, nosotros para empezar, a nivel estructural, quiero hacer un inciso, ¿no? Que decías de las nóminas, siempre vas con miedo al inicio, ¿no? Y es verdad que cuando nosotros hicimos la primera contratación, lo único que pensábamos es qué quedaría en el mes. O sea, lo que piensas es a mes vista, ¿no? Y esto es un gran error, ¿no? Pensar a mes vista es un tema terrorífico para cualquier autónomo, ¿no? Esto es una manera es una manera de cambiar y estructurar la mente en otro sentido. Tú tienes que ver plazos de año y medio, incluso nosotros ahora hacemos planificaciones a 5 años. O sea, qué es lo que podemos contratar a 5 años vista, ¿no? Eso es un tema muy recurrente en pequeños estudios y hace que nunca puedas llegar a crecer o que te dé miedo crecer. Porque si tú estás mirando una estructura a un mes vista, es imposible, nadie contrataría a nadie. Pues es inviable, ¿no? Esto es un tema. El segundo tema que para nosotros es importante es cómo, primero, antes de que venga el cliente, cómo nos percibe un cliente. Nosotros, aparte, cuando empezamos no teníamos ni conocíamos a nadie, ni teníamos contactos y empezábamos, como tú bien dices, en un mercado grande, que es Barcelona, grande a nivel de diseño, porque en esa época, hace 20 años, Madrid en ese sentido no era tan grande a nivel diseño, no a nivel ciudad, ¿no? Entonces nosotros empezábamos una ciudad terrible o que te espabilabas y te posicionabas en algún lugar o te quedabas atrás, pero en milésimas de segundo. Y para nosotros fue clave la comunicación. Y esto es una cosa que venimos manteniendo a día de hoy. Para nosotros es muy clave la posicionarse en el mercado. Y nosotros hace muchos años que ya nos empezamos a posicionar a través de un posicionador, lo que se llama ahora un SEO. Nosotros antes se llamaba el posicionador y a nosotros esto nos ayudó mucho a posicionarnos a nivel de visibilidad en Barcelona y a partir de allí, luego obviamente hay otras cosas que es el intentar hacerlo bien, intentar que cuando llegue el cliente, ¿no? Es lo que decías, ¿qué ofrecéis vosotros que no pueda ofrecer la competencia? Pues ahí es donde está un poco el que cada uno a nivel de carácter, a nivel de... En catalán hay una palabra que se llama el tarannà, ¿no? Que no sé bien cómo se dice en castellano. Que es la manera de hacer, ¿no? O sea, la manera de hacer, la manera de ser. Y esto es aquí cuando entra un cliente y se queda o se va. Y esto es una cosa que bueno, nosotros pues
Yo te diría que el primer, quizá, gran salto que hicimos fue justamente en plena crisis, que yo en tema de arquitectura técnica, pues evidentemente la obra nueva cayó. No cayó, no, se quedó en cero. Se quedó en cero, sí. Promotores que no te pagaban, las constructoras tampoco, amigos nuestros que caían, otros se marchaban fuera. Las obras me cayeron drásticamente, pero sí que habían pinitos, veías ahí como un resquicio de luz en las pequeñas cositas de interiorismo que decías, ostras, aquí puede haber algo. No tanto Exacto. Entonces dijimos, oye, vamos a enfocarnos a hacer esto, ¿no? A hacer interiorismo. Entonces ahí una de las primeras cosas que hicimos es darte cuenta realmente si eres capaz de. Porque si no luego vienen los jarrones de agua fría. Si tú te ves capaz de algo, pero realmente, decir, oye, te miras al espejo y dices, oye, yo soy capaz de esto, soy bueno en esto, pues entonces puedes hacer lo que quieras. Que me refiero, que te puedes lanzar, puedes creer en ti mismo. Porque si eres malo, no te ves capacitado, entonces mejor déjalo. Porque no hay mejor, es como un tonto motivado, mejor quédate quieto, porque si no te vas a estampar. Pero si realmente te miras al espejo y dices, oye, yo puedo hacerlo, puedo hacer nada va a poder conmigo, yo con lo que hago veo que somos buenos, que tenemos potencial, nos complementamos, pues oye, vamos a por todas. Y fue en la crisis cuando vimos una oportunidad muy, muy bestia, que fue en el año 2011-12, sí, que dijimos, oye, nosotros solo hacemos pisitos pequeños, hacemos reformas de pisos de 60 metros cuadrados, de 80, y queríamos hacer vivienda grande, porque veíamos que donde no había crisis era en el sector más del lujo, ¿vale? El sector más de alto nivel, pues veíamos que ahí pues, podía estar un poco la madera del cordero y donde nosotros nos sentiríamos a gusto y nos veíamos capacitados. Pero ¿qué pasaba? Estábamos posicionados, pero si tú decíamos, nosotros reflexionábamos, porque ya te digo, en esa época no había nada. Y decíamos, a ver, si alguien te busca por internet y tiene una casa de 400 metros cuadrados, va a buscar y dirá interioristas y va a buscar, nos encontrará, mirará y dirá, uy, hacen pisitos pequeños, fuera, descartado. Y ahora decíamos, ¿cómo lo podemos hacer? Y ahí, pues mira, un día, pues Meritxell, buscando por Idealista, encontró una joya que es donde estamos ahora, estamos aquí, aún hoy, que es una vivienda, de momento, que es una vivienda muy grande, que estaba de alquiler, de 400 metros cuadrados, que nos iba ideal para hacer una parte estudio y otra parte showroom. Es algo que habíamos visto por la televisión, que no lo veíamos, veíamos que no había absolutamente nadie que lo hacía y veíamos que era una posibilidad para hacer nosotros mismos aquello que queríamos hacer y una vez posicionado, hacer que la gente cuando buscara este tipo de viviendas, pues nos encontrara a nosotros. Pero ¿qué pasaba? No teníamos dinero. Entonces fue ahí cuando vendimos un local, el local que tiene un despachito pequeño, vendimos el local y iba yo por los bancos, empezamos a hacer las obras y yo iba por los bancos, me acuerdo, a buscar pólizas de crédito o crédito personal, porque ya empresas sí te veían que eras del sector de la construcción y te miraban. Entonces, cogí un crédito personal mientras hacíamos las obras sin saber lo que nos íbamos a gastar y no teníamos plan B. Teníamos dos niños, un niño de meses y el otro de 2 años y no había plan B. Entonces, lo que fue... Por eso digo y toda la familia en contra. Toda la familia en contra, otra vez. Eso, toda la familia en contra otra vez. Estáis locos, ¿dónde vais? estudiáis con temas creativos, ahora estáis con esto, no sabéis lo que hacéis, sois unos inconscientes, bueno, hacían de todo. Imagínate en esa época, imagínate. Tú eres madre con un bebé, te estás metiendo en todo esto, ¿no? Esto también me la... Y aparte yo iba a trabajar con los carritos, o sea, yo esto de jornada laboral por maternidad en la vida. Esto también me la he escuchado, ¿eh? O sea, inconsciente, con 2 niños pequeños. Pero fue justo lo que ocurrió. Es decir, acabamos las obras, las fotografiamos bien, nos gastamos en localización o en fotografiarla y cuando las pusimos en la web y se posicionó, fue ahí cuando se empezaron a llamar viviendas de ese metraje. Y a partir de ahí fue cuando ese fue el punto de inflexión. Sí, ya te haces un portfolio, una experiencia. El punto de inflexión para nosotros fue el que comenta Josep, y otro muy fuerte para nosotros, que es el que nos ha distinguido de otros estudios de interiorismo, es todo el tema de la integración domótica en las viviendas. Para nosotros no concebíamos hacer proyectos de lujo o casas grandes sin una mínima integración domótica, porque para nosotros el confort viene dado
va junto con el lujo y con el alto nivel. Y entonces nos especializamos en hacer este tipo de viviendas. Había muy pocos estudios en Barcelona. Yo diría que no había ningún estudio en Barcelona que hiciera viviendas domotizadas. Y entonces nuestro showroom, este showroom que teníamos como despacho y vivienda showroom, pues lo domotizamos todo y es allí cuando creamos una sala de audiovisuales, una sala de música, creamos exposiciones, o sea, era un espacio vivo. Había marcas que querían hacer sus anuncios de televisión, fuimos la marca de Lindor para unas navidades de los bombones Lindor, presentaron aquí el anuncio. O sea, se valoraba mucho estos espacios vivos porque no existían en Barcelona. Y ahí fue nuestro punto de inflexión y a partir de allí fue crecer. Crear una experiencia al cliente, ¿no? De que lo viva, lo sienta y al final es esa diferenciación también de las... Me acuerdo que cuando descubrimos la domótica dijimos, hostia, vamos a ponernos ya las pilas a saco porque esto, nada, en un año toda la competencia nos va a pillar y no nos vamos a diferenciar. Han pasado 13 años y seguimos igual. Para nosotros mejor, ¿eh? Pero el tema es, siempre pensábamos en lo que vosotros decís, ¿no? En diferenciarse. Para nosotros es la clave, en buscar qué es lo que no hace la competencia. ¿Para qué? Porque nuestros clientes son clientes finales que compran una vivienda o también tenemos muchos clientes que contratan a un arquitecto, el arquitecto les hace el proyecto, la obra nueva, pero cuando ya nos interesa el arquitecto dice, no, yo aquí no materiales, aquí no hay... Y entonces nos contratan a nosotros y nosotros tenemos que lidiar con el cliente y con el arquitecto, ¿ves? Porque hay arquitectos que entienden nuestra figura y otros arquitectos que es su obra. Sí. La verdad es que es curioso y me encanta cómo explicáis las cosas porque esto lo hablaremos el jueves en la masterclass, pero incidisteis directamente en la experiencia de cliente y en hacer una experiencia de cliente diferencial, tanto en vuestro showroom, en lo que explicaba Meritxell, una cosa que no existía, que no se había visto nunca, por tanto, lo que vivía el cliente con vosotros, su experiencia era absolutamente distinta, diferencial al resto de competencia, que era lo normal, lo habitual. Y también en el tema de la domótica, lo que hicisteis fue redundar aún más en eso. En la innovación, en que sobre todo su experiencia cuando vivía la parte domótica en vuestro showroom, que era vuestra vivienda particular, a la vez que su experiencia fuera totalmente como si estuviera en su casa. Entonces, eso no tiene competencias, es decir, lo explicamos el jueves con más detalle, pero cuando tú incides en la experiencia del cliente, desaparece el precio. O sea, la valoración de si escojo un interiorista o otro ya no es un precio, un número al final de un presupuesto, sino es, con estos tengo una experiencia brutal y con este es una experiencia normal. Y entonces eso al final no tiene límites, realmente es la gran diferencia. Yo os quería hacer una pregunta, porque me ha resonado mucho una cosa que a nosotros también nos pasaba. ¿Vosotros explicabais que era vuestra vivienda particular? O sea, Sí. A ver, es una vivienda que es muy grande. Josep ha dicho 400, pues en realidad son 500 metros cuadrados y es una casa que todo es en una misma planta y hay como un espacio como si fuera un apartamento que no está del todo cerrado, que se entra por una zona de servicio. Y ahí teníamos a nuestros hijos. Entonces, nuestros hijos decíamos, vosotros no salís de aquí. Porque nosotros estábamos con clientes enseñando la sala de cine, la música. Entonces, mis hijos sabían perfectamente que eso era el trabajo de papá y mamá y que entonces había ciertas puertas que no se podían atravesar. Es que esto me ha resonado absolutamente porque nosotros cuando empezábamos también tenías que hacer una experiencia diferente de cliente y cuando te ven joven y nosotros empezábamos, lo primero que te pregunta el cliente es, bueno, ¿y qué habéis hecho? Y querían ver cosas. Y nosotros, para hacerlo muy diferente, dijimos, tienen que verlo, tienen que vivirlo. Entonces, Nuria se había hecho una reformita en su casa súper humilde, súper normal, o sea, una cosa muy humilde, pero... Bueno, daba el pego. Pero daba el pego porque estaba recién hecha. Entonces, lo que hacíamos es, cuando un cliente nos lo pedía, los viernes le invitábamos a ir a casa del último proyecto que acabábamos de hacer. En realidad, no era el último proyecto que acabábamos de hacer, era casa de Nuria. Entonces, lo que hacía, claro, nos habíamos reunido previamente para intentar hacer una experiencia de cliente diferente, ¿no? O sea, exactamente lo que vosotros hacíais. Entonces, Nuria, el jueves por la noche, sacaba sus marcos de fotos, sacaba todo. Nosotros ponía visible
me daba las llaves a mí, yo iba a su casa como si fuera, mira, el cliente nos ha dejado las llaves, tenemos súper buena relación con él, le enseñaba el proyecto, me iba y después Nuria volvía a su casa y volvía a poner sus cosas personales. Es decir, cuando explicabais esto es curioso porque en los inicios este pensamiento disruptivo de ante los problemas, lo que decía Josep, cuando me dicen que una cosa no la puedo hacer, yo voy hacia ello, ante los problemas, ante no tener presupuesto, ante no tener un showroom, ante no tener un proyecto, lo chulo también de la aventura es hacer las cosas de una manera diferente para buscar esa experiencia de cliente diferente, ¿no? Muy bien. Hay muchas. Esta hemos dicho solo un par, pero siempre, cada día estamos pensando en cómo nos diferenciamos, en qué experiencia tiene el cliente. Nos hemos formado en método DISC, nos hemos formado en gestión del tiempo, en gestión de equipos. Nos hemos formado también en lo que decía, en domótica. También hay una cosa que nos diferenciamos ahora que no tiene, bueno, sí, quizá alguien tiene, pero yo creo que esto diferencia a muchísimos, que esto es algo que es tener un perro. Tenemos un perro y esto es algo que realmente es un rompehielos. Es nuestro perrito, bueno, nuestra perrita que siempre viene con nosotros, está en el despacho y persona que viene, cliente que viene, pues siempre sale a saludar y siempre se relaja. Porque sí que es verdad que lo que decíamos antes, cuando abríamos el showroom, decíamos abríamos porque ya no estamos, el estudio ya no lo tenemos aquí, está en otro sitio. Pero sí que cuando lo abríamos, al estar nuestros marcos de fotos, que ahí sí que salíamos nosotros, nuestros hijos, la gente se relajaba porque abríamos nuestra casa a ellos. Y como estábamos en la casa de ellos, que es algo completamente personal, decíamos, oye, si nosotros nos abrimos, él se tiene que abrir también a nosotros. Entonces, era como una relación mucho más personal. Nosotros tuvimos el perro de Gerard y duró un mes porque la liaba muy parda en el despacho y lo tuvimos que... Es muy protector y entonces cuando venía alguien, en el despacho no pasa nada, pero cuando venía alguien desconocido ladraba. Pero sí que hemos hecho una estrategia ligando con esto, porque al final rompes esa barrera, es lo que tú dices, Josep, que es que me siento súper identificado. Cuando un cliente logras romper esa barrera, se relaja y entras en la parte personal. Yo pienso, cuando Nuria, estamos en una captación y empieza a hablar de los hijos, de las actividades extraescolares, de qué hacen por la tarde y tal, yo pienso, los tenemos. Porque cuando rompe esa barrera personal, él se relaja y está comprando una experiencia, no está comprando lo que decía antes, un presupuesto. Cómo lo tratas, cómo se siente. Ellos dan por hecho, y siempre lo digo, dan por hecho que haréis un buen proyecto. La gente, cuando viene a un estudio, dan por hecho, bueno, seguro que lo hacen bien y el proyecto estará bien, pero que lo que más valoran es cómo nos haces sentir. Y esto es lo más importante. Totalmente. Un poco, ya que estamos hablando de esto, un poco es eso, saber la estrategia, ¿no? De cómo captáis clientes, de qué es lo más difícil, qué es lo que todo el mundo nos comenta aquí en The Bus, que es lo más complicado. Entiendo que el marketing, ya lo habéis dicho, coge un papel súper importante. Tenemos que dejar ya de ser, en vuestro caso, interioristas, los arquitectos, y mi labor, por ejemplo, yo tengo un porcentaje muy alto a la semana de la parte de marketing. También lo que habéis dicho, la experiencia de cliente. Bueno, saber un poco vuestra estrategia más clave en esa captación. Sobre todo con vuestro currículum actual, es decir, referencias nos faltan y evidentemente sois conocidos por todo el mundo, pero ¿cómo seleccionáis esos clientes que realmente son los que os interesan? Esos que realmente van a pagar los honorarios que vosotros queréis cobrar, esos que realmente van a valorar el trabajo que vosotros queréis realizar y de la manera que vosotros lo queréis realizar, porque vuestro target es muy, muy, muy elevado. Y entonces eso también cierra un poco el espectro de clientes. Por tanto, tenéis que tener muy claro que ese cliente casa con vosotros y con vuestra manera de hacer también. ¿Cómo lo hacéis para saber identificar estos puntos? ¿Estás tú? Aquí hay tela. Aquí hay tela. Sí, nosotros ya hace varios años que hay cosas prohibidísimas en el estudio, que es, por ejemplo, pues hacer ofertas, bajar honorarios, tener una entrega de honorarios de la cual se extienda en el tiempo. Todo esto cuesta mucho al principio de aplicar porque parece que vayas a quedarte sin trabajo, pero a nosotros esto nos ha ayudado porque lo que genera cuando tú estés explicando esta serie de cosas, genera mucha seguridad por nuestra parte. Es decir, tampoco date prisa en escogernos, porque si no pierdes el tren, esto tampoco es así, pero sí que es verdad que para nosotros hay como unos temas que parece, si esto lo explicas a alguien, cuesta de entender,
pero a nosotros nos da como mucha seguridad en lo que nosotros hacemos y nos ha ayudado a tener unos muy buenos clientes. Nosotros hacemos un tipo de proyecto para un tipo de cliente que se mueve en otras esferas. Esto significa que tú tienes que aprender a moverte en estas esferas porque si no son clientes que se pierden. Entonces, esto lo hemos aprendido con los años y con muchos errores y con muchos fracasos y fracasos fuertes de proyectos que han caído, que a lo mejor ha sido un año muy complicado por culpa de que hubieran caído ese tipo de proyectos, pero sí que es verdad que a la vez hemos aprendido pues a no bajar la guardia y a estar hablando, que es lo que les gusta a este tipo de clientes, en el mismo nivel que están ellos. Y esto es muy importante porque cuando tú cambias esta perspectiva, cambia, yo diría que cambia la facturación del despacho, pero en este sentido. Entonces, tipo de clientes, a ver, tenemos la gran suerte que podemos escoger, pero ya no se trata de escoger, es que creemos que el buen proyecto es aquel que hay una afinidad por parte de ambos. O sea, no puedes decir sí a un proyecto, pero que tú en el fondo sabes que no te va a resultar, porque ya hay mala afinidad, porque la persona que tienes delante duda de ti. Entonces, yo delante de esto, nosotros hemos incluso no continuado con el proyecto antes de que empezara, porque hay este tipo de dudas que no nos sentimos cómodos. No, pues también es una relación de muchos meses, de mucho tiempo, y cuando ya ves que no hay feeling, nosotros le decimos a clientes que hay que descartar porque no todos los clientes son buenos para la empresa. Te desgasta, te quita la energía y al final no se disfruta tampoco del proyecto. O sea, al final, Meritxell, para aterrizarlo un poco para la gente que nos está escuchando, tenéis clarísimo quién es vuestro cliente ideal, cómo es, qué le interesa, dónde se mueve y dónde tenéis que relacionaros con él. Es decir, qué comunicación. ¿qué tipo de comunicación necesitáis con él? ¿No? Exacto. Y te diré más, para nosotros es muy importante la comunicación en el despacho. O sea, nosotros tenemos un departamento de marketing y comunicación dentro del estudio, y hace muchos años, no es que venga de ahora, del cual nosotros siempre decimos lo mismo, es tan importante la comunicación y el marketing como los proyectos que hacemos. Para mí van de la mano, no se diferencia. O sea, no es que hagamos mejor interiorismo o peor, es que hacemos un buen interiorismo y va ligado con una buena comunicación. Y lo explicáis muy bien también, ¿no? Muy bien. Entonces, toda la comunicación y marketing que hacemos en el despacho y que es como esta parte fundamental para nosotros, va siempre encarada a nuestro cliente ideal. Esto es una radiografía que nosotros ya hace años hicimos y después de un estudio y hacer incluso con gente de fuera que te ayuda a hacer este tipo de estudio, pues tienes claro cuál es tu cliente ideal, y cuando lo tienes claro, yo no digo que el éxito esté asegurado porque hay mucha competencia cada día más. Y Barcelona al final es grande, pero tampoco es tan grande como nosotros nos pensamos, ¿no? Pero si tienes claro tu cliente ideal y trazas esa comunicación hacia ese cliente ideal, tienes mucho de ganado. Pero la comunicación, o sea, para mí es una pata muy, muy importante en el estudio. Se fueron. Un momento que me abren, que se había muteado el micro. El jueves también hablaremos de la importancia del cliente ideal, de tenerlo claro y de preparar una estrategia para ello, porque al final es la clave de los crecimientos. No, está bien lo que comenta del marketing, porque al final hay muy pocos estudios que el marketing lo tengan potenciado. Yo que también, como sabéis, nos encanta todo el tema redes, que ya os comentaba antes, ¿no? El tener una persona en el equipo que genere contenido, y esto es algo que los estudios de arquitectura e interiorismo todavía creo que está muy lejos. Hay estudios que ni tienen redes sociales o que no las cuidan o que no tienen ese contenido, y es importante. Y a mí me ha costado un poco más convencer a Gerard porque él es más ejecutivo en otras cosas, y el marketing, bueno, me encanta que lo digas porque es algo con lo que es muy importante, que al final es el mostrar tu valor al exterior. Y para mí, lo que decía antes, dan por hecho que vas a hacer una buena arquitectura, pero el marketing al final es mostrar quiénes somos, y a día de hoy creo que está en igual de condiciones y es súper importante. Es que a día de hoy no puedes decidir si estás o no estás en redes, si estás o no estás.
o haces marketing. O sea, o estás o no existes y estás perdiendo y estás yendo para atrás. Es decir, no hay decisión. Cuando hacemos números con el financiero y tal, que nos hace todo el análisis y me dice, pero Nuria, es que te gastas mucho dinero en marketing, es que tal, y la cuesta es que hasta ni los financieros lo entienden a nivel económico de que te gastes esa inversión en marketing y es que hoy y cada vez va a ser más importante el marketing. Sí, el problema es que con esto que dices es muy difícil medir el retorno directo cuando haces inversión en marketing. Muy difícil. Pero cuando tú tienes una idea, tú te tienes que enfocar. Y no solamente es el marketing, es cuando tienes algo en la cabeza, algo en mente, todos los movimientos, todos los pasos, todo lo que tú haces va enfocado a conseguir lo que tú te has declarado como objetivo dentro de 1, 2 o 5 años. Y esto significa levantar el culo y moverse. No solamente por internet, sino ir a ver inmobiliarias, hablar con los amigos, en una cena, cualquier resquicio. Es como un día escuché una cosa que decían, ¿cuántos coches amarillos has visto? Y la gente, pues no lo sé. Y si mañana te dijera, oye, te voy a dar $1000 por cada coche que me digas que has visto amarillo, ¿cuántos verías? Sí, una barbaridad. Pues es un poco lo mismo. Las oportunidades están, lo que pasa es que hay gente que las ve y hay gente que pasa desapercibida y que no observa. O sea, solamente ve, pero no observa. Y es aquí un poco la diferencia que hay que encontrar. Total. Y a veces, perdona, el marketing también no solo tampoco para captar, que también es para hacer esa marca, hacer una notoriedad de marca, que la gente te tenga presente, ser visible, o sea, no es solo de captación. Bueno, de hecho el marketing no tendría que ser de captación, en realidad, porque la captación es una cosa que luego ya viene dada si haces una buena comunicación. Al final es comunicar lo que haces, comunicarlo muy bien y sobre todo hacer una comunicación no generalista, que eso es un gran error de muchas empresas, sino hacer un tipo de comunicación encarada a tu cliente ideal. Y esto es muy difícil hacerlo, o sea, tienes que tenerlo muy claro, porque hay mucha gente que tampoco sabe qué cliente ideal tiene. Un cliente ideal no quiere decir, mira, mi cliente ideal son parejas de 40 años con 2 hijos. Esto va mucho más allá. Entonces, el tema es primero tener claro el cliente ideal y luego enfocar esa comunicación solamente a ese cliente ideal, que esta es la gran diferencia. Sí. En The Boost nos gusta también que el máster sea como una cosa muy práctica, muy aterrizable y que sea como muy aplicable. Ya sé que no nos lo podréis explicar ahora, pero nos gustaría que nos dierais algunos tips de cómo controláis estos proyectos, cómo controláis la rentabilidad, las horas, qué horas os quedan, lo que tenéis que entregar, cómo estudiáis y controláis esa gestión interna a nivel de horas de despacho, porque los proyectos grandes también tienen su parte de peligro, porque tienes unos honorarios grandes, pero también los servicios que tienes que dar son muy grandes y si no lo tienes controlado se te puede girar la pelota en contra y al final asumir unos costes que tú no estaban previstos o no lo tenías previsto y también pueden ser muy grandes, ¿no? Y se te puede como girar muy en contra. ¿Cómo lo hacéis para controlar estos grandes proyectos que vosotros hacéis? A ver, nosotros podríamos decir que en el estudio tenemos como dos fases, ¿no? Hay yo diría que en cualquier estudio o despacho de arquitectura hay como una fase inicial que es una fase creativa y una vez esta fase creativa queda solventada, todo lo demás es producción, ¿vale? Entonces, en la fase creativa, ¿qué ocurre? Que nosotros, como decía antes, otra de las cosas que nos diferenciamos es que en su día nos formamos en lo que se llama el método DISC, que es un poco analizar el cliente que tienes delante, en qué energía se mueve. Pueden ser 4 energías, en qué energía se mueve. De esta manera, tú puedes, sabiendo la energía que tiene este cliente, tú puedes adaptar el discurso o adaptar la presentación, sobre todo inicial de creatividad, de acuerdo a lo que el cliente necesita. Esto quiere decir que hay proyectos que con un AutoCAD en 2 dimensiones es suficiente, entonces esos recursos los destinas a eso y punto, pero habrá otro que en cambio necesita renders o necesita visualizaciones en 3D, más copias, más 1000 historias. Y aquí yo creo que es una cosa que o sea, no tenemos, en la parte inicial, en la inicial solamente, no tenemos algo fijo, es decir, dependiendo del cliente, nos adaptamos qué tipo de presentación necesita para esto, para que él pueda entender el proyecto. O sea, lo continuáis adaptando a la experiencia de cliente pensado en él. Totalmente. Sí. Es decir, lo que decía, porque claro, ¿qué pasa? Si una persona necesita con dos líneas es suficiente, es su expectativa. Entonces nosotros siempre, lo único que tenemos que hacer es estar un poco por encima de su expectativa. Si conseguimos esto, el cliente está contento. El problema viene cuando el cliente tiene una expectativa muy baja
para hacerle contento y nosotros, imagínate que pones todo el despacho, todos recursos, haces 3D, haces visualizaciones, haces de todo, te estás una semana trabajando, presentas el proyecto, el cliente alucinará, se esperaba esto y tú le das hasta arriba, pero ¿qué pasa? Cuando le das hasta arriba, ese es su umbral. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que venga después tiene que tener ese punto o más. Entonces ya te has hecho la harakiri. Porque si le haces un poco menos de lo que le habías hecho al inicio, el cliente dice, hostia, esto es un desastre, ya no es lo que me estabas dando al inicio. Por eso es muy importante gestionar estas expectativas y adaptarlas a cada uno de los clientes, a sus presentaciones. Esto es la parte de creatividad. Y luego la producción, ahí sí, ahí es lo contrario. Ahí lo que tenemos que hacer es estandarizarlo al máximo, y hacer los procesos que sean lo más estandarizados posibles para que nadie tenga que pensar. Lo único que tenga que hacer es producir y centrarse solamente en no tener fallos, en hacerlo bien, en gestionarlo bien, en gestionar su tiempo, en no dudar en cómo tiene que hacerse, porque todo lo hacemos de la misma manera. O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. Esto por un lado. Y luego, claro, nosotros ahora en el despacho somos 18, un poco, supongo que como vosotros, bueno, vosotros sois más, me parece. Pero lo que hacemos es, nosotros gestionamos con un programa de gestión de proyectos, que hay muchos, está la Asana, está el Slack, está Monday, nosotros los hemos probado todos. Y al final nos quedamos con uno que se llama ClickUp, que lo que hace es esto, gestionar lo que serían los proyectos. Cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que entregar. Nosotros funcionamos con objetivos, no funcionamos con horarios de tal hora a tal hora. Todo el mundo sabe qué tiene que hacer y para cuándo lo necesita y para cada cuándo hay que entregarlo. Y cada uno se gestiona su tiempo. Entonces ahí esto es un factor muy importante. Hacemos reuniones periódicas al final de la semana para ver la evolución del proyecto, si ha habido retrasos, no retrasos, si ha habido cosas que se han entregado antes, después, si ha habido cosas, dificultades, dónde poner más recursos, dónde falta. ¿Para qué? Para que la semana siguiente todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y nadie tenga que pensar sino ejecutar. Es una forma de que el tren funcione, porque si cada uno va a la suya, ahí es cuando empieza, claro, si gestionan, nosotros ahora estamos en unos 30 proyectos diferentes, en diferentes fases. Y en diferentes países del mundo también. Sería una locura. Tenemos cada día, pues hay varias reuniones con varios clientes, uno está con proyecto de decoración, el otro con interiorismo, el otro está en obra, el otro está en postventa, el otro está al inicio, y sería una locura si no hubiera una gestión interna que no la pudieras gestionar bien, y lo hacemos de esta manera. Genial. A nivel de gestión de equipo, que para mí es lo más difícil de una empresa también, hablábamos del marketing, el precio de cliente, pero el equipo también, que vosotros ya sois también, habéis crecido muchísimo en los últimos años también. Ese liderazgo que también nos hemos tenido que formar nosotros, vosotros también, ese liderazgo de equipos que tampoco los enseña nadie y que para mí es el más complicado y que cada vez va a ser más difícil. No sé vosotros, pero yo cada vez me cuesta más encontrar gente implicada, gente que quiera estar un tiempo. Al final son proyectos de mucha durada. Nos ha pasado pues, que entra gente, luego se va a los 3 meses, el cliente se enfada porque le has cambiado a la persona de referencia. Seguro que os ha pasado también. Un poco, pues, cómo gestionáis el equipo, cómo retener talento, cómo saber la figura que va en esa posición. Y os lo hubiera preguntado hace mejor unos años, yo creo que hubiera sido más sencillo, pero a nosotros como mínimo cada vez nos está costando más. Nosotros tenemos el núcleo rígido de equipo desde hace ya unos años. Muy estable. Que son esa generación que creo que ya no existe, pero la gente que viene joven, el retener talento va a ser más complicado y sobre todo gestionarlo. Sí, nosotros este tema sí ha sido un tema complicado, pero bueno, siempre hay una rotación. Nosotros ya llevamos como gente que está con nosotros en equipo, hay gente que lleva hasta 10, 12 años ya con nosotros. Tenemos un núcleo fuerte que diríamos que podría ser el 70% de la plantilla y este 30% quizás es el tanto por ciento rotativo, que no es un tanto por ciento rotativo porque estén mal, sino porque esto pasa en cualquier empresa. O sea, el 30% rotativo existe. Sería que cuando tienes que plantearte que tienes un problema es cuando tu rotativo es el 70%. Entonces, este es el problema, ¿vale? Entonces, cuando hay un 30-20% de rotativo es normal, porque, bueno, hay gente que viene, prueba, quiere luego montarse por su cuenta, tiene otras aspiraciones, tiene hijos y a lo mejor pues se quiere dedicar... O sea, este 30% es imposible no tenerlo en cuenta, ¿no? Pero por otra parte, nosotros antes, en nuestros inicios,
hacíamos un gran error, y es el error en que nosotros cuando contratábamos gente, nosotros siempre decíamos que queríamos gente polivalente. ¿Vale? Este es el gran error de cualquier despacho que empieza, porque gente polivalente no va a llegar a ningún sitio. Es decir, nosotros lo que hacemos es potenciar mucho el talento de aquella persona. Y hace mucho tiempo que cada uno en el despacho tiene su rol. Esto de que todo el mundo haga de todo, esto no sirve. No sirve ni para crecer, no sirve ni para retener talento y no sirve para facturar. Porque esto es una cosa que nosotros ya hace tiempo evitamos este error. Entonces, lo que hacemos es potenciar el talento. Cuando nosotros estamos buscando una interiorista, nos da igual que no dibuje en AutoCAD o en Revit, nos da igual. Nosotros queremos una interiorista creativa, que tenga ideas, que sepa tratar al cliente, que sepa de marcas, que sepa de conceptos, que sepa desarrollar un proyecto a nivel creativo. Y luego ya tenemos los delineantes que dibujan las ideas creativas de las interioristas. Es decir, esto es explicado así de manera muy sencilla, ¿no? Pero realmente esto de que una interiorista se ponga a dibujar a mí no me interesa, porque mientras está dibujando no está creando proyectos. Sí, sí, no está pensando. No está creando proyectos que nos hagan ganar premios, no está creando este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, una interiorista que me está dibujando, que luego va a obra, que luego va a medir, que luego se va a escoger una cerámica, es una interiorista perdida en todo su potencial. Entonces, es una cosa que nosotros tenemos muy en cuenta y en el despacho, pues cada persona tiene su rol y ese rol, nosotros ahora desde hace un año tenemos una figura de recursos humanos dentro del estudio. Pero bueno, esto se puede tener externo, nosotros lo tenemos interno porque, bueno, pues ya somos unos cuantos y nos gusta tener un poco las cosas más controladas desde dentro, pero sí que esta persona de recursos humanos se encarga no solamente de potenciar, o sea, que a veces dices, tienes una persona de recursos humanos para despedir o contratar, no ese es el tema es que tienes una persona de recursos humanos que se interesa, cuida al trabajador, traza delante suyo este posible escenario de su trayectoria profesional, extrae su talento, tiene en cuenta sus debilidades y tiene en cuenta sus habilidades más importantes. Entonces, todo esto hace que generas un grupo, un núcleo dentro del despacho que luego la gente, pues muchas veces no se quiere ir porque antes se siente cuidada, ¿no? Antes teníamos a veces huidas por dinero, ¿no? Que otros despachos a lo mejor pues les ofrecían más porque habían estado con nosotros. Esto nos había pasado antiguamente, sí, pero ahora realmente no se quieren ir por eso. Se quieren ir por otras cosas, más a nivel personal, pero es por este cuidado. Una generación que necesita mucho cambio y necesita la generación que viene. A veces a mí me ha pasado esta semana una persona que se va incluso a cobrar menos, se va, pero no, es que le he puesto casi una hoja en blanco, he dicho, ¿qué necesitas? A la persona que me interesaba mucho que se quedara de este porcentaje y que tú decías antes, y me ha dicho, no, es que quiero cambiar de ambiente, quiero ir a trabajar a otra ciudad, o sea, que a veces no, por mucho que les dé, es una generación que necesita cambiar. Más cambiante. A nosotros nos ha pasado, sobre todo, no es por esto, pero a mujeres que bueno, cada ciertos años pues quieren un cambio de vida total. Y sí, nos ha pasado más en mujeres que en hombres. Sí, que dicen, dejo el novio, dejo el trabajo, lo dejo todo y se van. Y esto ocurre. Con esto no puedes hacer nada. Es la llamada de las hormonas y esto es inviable. Esto son las crisis de los 30, de los 40. Claro, esto no puedes hacer nada. Pero sí que nosotros también, lo que decía Meritxell, nos cambió un poco la visión cuando... Porque antes teníamos los trabajadores como si fueran herramientas, ¿no? Como si fueran herramientas que nos daban, bueno, nos quitaban tiempo a nosotros. Y ahora hemos cambiado este rol y ahora para nosotros la gente tiene que ver a la empresa como una palanca para que puedan crecer tanto profesional como personalmente. Es decir, estamos ahí para ayudar y la empresa está para ayudar. No es una empresa para llegar y fichar, es una empresa para ir a disfrutar, que estén cómodos, hacemos team buildings, hacemos días de celebrar los cumpleaños, hacemos muchas cosas juntos, como si fuera una pequeña familia, para intentar que haya el mejor ambiente posible. Por eso también nos hemos cambiado de estudio, para que estén más cómodos, ahora con iluminación natural. Los tienes que tratar casi como a tus hijos. Pues que al final ellos te producen, ¿no? Porque al fin es un tema de que si ellos no producen, nosotros solos, Josep y yo, no podríamos. O
O sea, Claro. No, no podrías crecer sin equipo. no podrías crecer y no podrías vivir. Entonces es un tema que para nosotros es muy importante el equipo, le damos mucha importancia. Les queremos mucho y yo creo que ellos también nos quieren mucho a nosotros. Genial. Para ir acabando, que nos queremos robar mucho más tiempo, en estas previsiones que decíais que hacéis a 2 a 5 años, un estudio, un despacho como The Room Studio, que siempre está innovando, que siempre está pensando en cosas nuevas, ¿dónde veis o cómo estáis implementando el tema de la digitalización, automatización, IA, etcétera, etcétera? O sea, todas las últimas tecnologías, ¿dónde las estáis aplicando en The Room Studio o qué ideas locas tenéis de cara a un futuro por dónde puede ir este tema o en qué os puede ayudar? Bueno, estamos sobrepasados con este tema porque es como un tsunami. Sí, estamos muy metidos. A ver, es que esto es una locura. Es que este tema es una locura. Josep es un apasionado de este tema y bueno, le ha estado... A ver, es o subirse la ola o morir. Porque tú puedes estar como nosotros 20 años trabajando, intentando que cada proyecto sea mejor, porque tienes que hacer esto, cada proyecto tiene que ser mejor que el anterior, porque cada proyecto tienes que demostrar lo que sabes hacer y mejorarlo, porque si fallas, pues lo has cagado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de la IA te puede pasar que en un par de años te salga gente que ya la domina mucho y lo que tú haces con 20 personas, él te lo hace en 5 minutos. Claro, es que lo que no habrá, la suerte que tenemos, al menos de momento, es que por mucha IA que haya, cuando esté el cliente cuando esté delante tuyo, tiene que notar, pues tiene que notar que está escuchado, o sea, es escuchado. Sí. Una de las cosas que sí que realmente va a costar cambiar, porque necesitará el cliente a alguien que esté enfrente, que lo entienda, que lo escuche y que se sienta atendido. La IA es como un copiloto, es un piloto que te puede ayudar mucho en producir más, en hacer las tareas más efectivas, a la hora de crear, pues ser más rápido porque te puede ayudar a tener ideas locas que luego se puedan materializar. Te puede ayudar en muchos temas. Pero lo que estamos haciendo ahora es intentar todo aquello que os habíamos comentado de la gestión de los proyectos, del tiempo, de los equipos, todos los procesos los estamos mirando de pasar por IA para tener como un chat general dentro del estudio que sea como un máster, que es como si estuviera hablando con ella conmigo, que tenga todo el know-how, todas las ideas, todos los procesos, toda la información, volcado absolutamente todo, y que cualquier duda que tengas, en vez de ir a buscar la carpeta en Teams o la carpeta aquí o allá, tú solamente tengas que abrir el chat o lo que sea, la herramienta que sea, le preguntes y que te dé esa información. Eso, por ejemplo, ahora lo aplicamos en una obra que terminamos hace poco, que nosotros en esta herramienta ponemos, desde el inicio hasta el final, hacemos que todos y cada uno de los materiales que están introducidos en la obra quedan reflejados, pues desde la fotografía, el elemento, que es la página web, la ficha de producto, el manual de su mantenimiento, la ficha técnica, está absolutamente todo. Pues eso lo pusimos en un GPT y al cliente, en vez de darle un manual de su mantenimiento, le dimos el GPT de su casa. Entonces, por ejemplo, si se le cae la leche en el parquet, pues le pregunta, oye, en chat, mira, que se me ha caído la leche en el parquet, ¿qué hago? Y entonces el chat busca en la información y le dice, pues mira, este parquet de la marca tal está aquí, tú le tienes que dar este mantenimiento porque te dice el fabricante dice esto, esto y esto. No tienes que ir a buscar la carpeta que te entregaban antiguamente. O sea, que todo esto va mejorando y cada día salen ideas nuevas, o sea que vamos evolucionando igual que todo. En el caso nuestro es empezar yo decía, a hacer protocolos, ir poco a poco, porque es que si no hay que cerrar el despacho, ponerse a producir todo esto y la verdad que vamos todos como vamos y va a costar implementarlo absolutamente todo, porque aparte de la formación es, bueno, vamos a hacer un proceso, luego haremos otro y vamos a ir poco a poco porque si no, hacerlo todo a la vez va a ser no se va a acabar implementando. Es imposible. No, lo que hay que hacer es implementar de una forma analógica primero. Todo el mundo tiene que pensar de acuerdo cada estudio es diferente, cada maestrío tiene su librillo y cada uno se tiene que hacer su gestión, se tiene que hacer su plantilla y tiene que ver cómo él se siente más cómodo a la hora de afrontar sus proyectos. Y una vez que se tiene esta plantilla, tiene esta planificación y tiene todo eso de una forma analógica, meditada, pensada y probada,
es ahí cuando entonces lo puedes digitalizar. Pero, Sí, sí, pero directamente hacer un GPT de algo que dices, le dices a ChatGPT, le puedes decir, oye, gestióname el estudio, te lo hará, pero te lo hará fatal, está sí, claro. sí, sí. Algo Hay tiene que que entrenar. hacer. Bueno, y ya por último, ya dejamos que a ver si alguien nos quiere hacer alguna preguntita. ¿Dónde veis en 10 años a The Room Studio? Uf. Bueno, de momento Aventuras muy lejos ahora, ¿verdad? Que lo hemos nos hablado. vamos a Miami porque hemos abierto allí despacho, que estamos muy ilusionados. Ya llevamos este último año pues viajando mucho allí y nos volvemos ahora en octubre y con mucha ilusión de conquistar el mercado americano, que es un mercado que nos apasiona muchísimo, que queremos que ahora, sobre todo en la ciudad de Miami, hay muchísimo potencial. Y ahí pues, nos hemos puesto nuestro objetivo de este año y de aquí 10 años no lo sé, no lo sé. Yo solamente deseo de continuar con mi pasión, que es el interiorismo. Es un trabajo que para mí no es trabajo, es un hobby que hago cada día, me levanto y me gustaría poderme levantar cada día con la misma pasión que me levanto ahora y con eso yo estaría muy feliz. Genial. Si os parece, os haré una mini pregunta última para que deis un consejo a la gente que nos escucha. Aprovecharemos mientras ellos contestan. Si alguien nos quiere hacer alguna pregunta en el chat, directamente para Josep o Meritxell, que os la puedan responder. A mí me gustaría, Josep y Meritxell, ¿qué consejo le daríais a esa persona o que está empezando, que tiene una estructura más pequeña, o a esa persona que a lo mejor lleva bastantes años, pero está en esa rueda de hámster, que los resultados siempre acaban siendo los mismos, no acaba de salir de esa rentabilidad, no puede buscar esa evolución, no puede salir de esa producción que le está metiendo esa producción y no puede seguir evolucionando y al final esa ilusión del primer día, que todos empezamos con muchísima ilusión, acaba mermándose porque ves que los resultados al cabo de 2, 3, 4 años continúan siendo los mismos y no sales de esa rueda. ¿Qué consejo les daríais? Bueno, para mí, a ver, más que consejo, yo diría que se tienen que focalizar en algo. O sea, no sirve ser solamente un despacho de arquitectura o ser un despacho de interiorismo. Esto hay así. Es decir, no, yo creo que tienen que buscar este cliente ideal y también preguntarse en qué son más buenos dentro de este campo, ¿no? Tan amplio. O sea, estoy segura que hay una parte de diferenciación. Pues no sé, me diferencio, nosotros lo hicimos en integración domótica de las casas, en sostenibilidad, o sea, diferenciarte en algo que la competencia o no haya mucha o no haya. Entonces, para mí es importante y arriesgar en este sentido. Y por último, para mí es muy importante el tema de la comunicación. Yo es que hago mucho hincapié en esto, pero es buscar tu cliente ideal, buscar en qué te puedes diferenciar del resto y luego comunicarlo muy bien. Porque si no lo comunicas, no vas a hacer nada. O sea, es imposible. El mercado es tan amplio, con todo el tema de redes sociales, es como si estuvieras viviendo en una jungla directamente. Y entonces, si no hay una comunicación, pero tienes que tener muy claro qué quieres comunicar. No vas a comunicar, soy arquitecto, estoy aquí, porque te van a aplastar. Es inviable. Sí. Está clarísimo. Genial. Alguien pregunta que si hay fotos de vuestro showroom. Yo creo que en vuestra web sí que hay, ¿verdad? Y sí. seguro que se podrán ver. Y... Del nuevo showroom no. Tenemos del antiguo. Del anterior sí. En la página web aún están los antiguos, que es Spy Travesera, donde estamos ahora, y Spy París. Y del nuevo showroom tenemos que hacerlas ahora. Sí, o sea, porque nos hemos mudado hace 2 meses. Os animamos a que chefardeéis mucho su web porque la verdad es que es un lujo poder ver vuestros proyectos. Supongo que lo habéis explicado todo súper claro porque veo que no hay más preguntas. Os queríamos agradecer muchísimo este tiempo y muchísimo la claridad y la apertura que nos habéis dado, sí, porque un despacho de referencia como el vuestro no es nada habitual que expliquen la cantidad de intimidades que habéis explicado a nivel empresarial y con el detalle que lo habéis explicado y es muy, muy, muy de agradecer. Así que muchas gracias por este ratito, bueno, que sabemos que son horas, seguro que tenéis reuniones y espero que a la gente le haya sido súper interesante. Así que, mira, la gente va comentando que gracias, muy interesante, les ha encantado. Así que, Josep, Meritxell, mil gracias por este rato y por haber aportado tanto a la comodidad que tenemos aquí en The Boost. Así que, mil gracias. Muchas gracias. Muchos
y que sigáis creciendo igual que hasta ahora. Y al resto de gente que nos estáis escuchando, si queréis seguir profundizando en el cliente ideal, en esta experiencia de cliente y en la diferenciación, os animamos a escuchar la masterclass del jueves, que justamente explicaremos esto y os daremos unos tips claros que ha sido la clave del éxito de despachos como de Room Studio de Josep y de Meritxell. Así que os esperamos el jueves a la misma hora, a las 6 de la tarde, en Zoom. Enviaremos el link a todos los que estáis en las comunidades, a muchos de vosotros los recibiréis ya en toda la inscripción que habéis hecho. Así que os esperamos este jueves a las 6 de la tarde, el poder hacer esta masterclass, de explicaros muchos errores, cosas que estamos haciendo ahora ya bien, cosas que funcionan, sobre todo todos los temas que hacemos día a día, que sabemos que no funcionan y que no son fórmulas mágicas, sino que lo aplicamos en nuestro estudio y que, igual que de Room Studio, nos ha ayudado a llegar a donde estamos hoy y a ver un futuro que nos ayude a crecer aún más. Así que este jueves os esperamos en The Boost a las 6 de la tarde. Hasta el jueves. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Chao, chao.